Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es una audiencia dura, porque veo que sabe mucho. Y 6,5 de glicosilada, hay que ponerle una placa con mármol, letras doradas, porque es de los pocos. Es de los pocos. Bueno, yo creo que nadie tiene ninguna duda que hoy en día el control metabólico siempre es positivo. No hay ninguna duda. Hay algunas condiciones y a lo largo de la aparición un poco de la retinopatía, lo comentaré más al final, pues ya no influye tanto, pero tenemos que seguirlo haciendo. El control sabemos que es positivo, pero no es desde hace mucho. Poco más de hace 20 años empezaron dos estudios tremendamente ambiciosos. Uno de ellos era sobre los diabéticos que se tratan con insulina, los del tipo 1, se hizo en Canadá y en Estados Unidos, y el otro era sobre diabéticos tipo 2, tratamiento de pastillas, en el Reino Unido. Y son muy ambiciosos porque eran muchos pacientes, alrededor de casi 1.500 en los diabéticos del tipo 1 y más de 5.000 en el de tipo 2, y durante 10 años de seguimiento. Nos ha dado tanta información, no solamente de la retina, sino del resto de las complicaciones de la diabetes, que en base a ellos se han hecho otros estudios y es la base del conocimiento de lo que sabemos ahora. Los resultados, vamos al grano, y vamos al grano de lo que es el ojo, que es lo que nos interesa. Bueno, no había ninguna duda, y esto es claro y diáfano. Aquellos diabéticos que se trataban con insulina de forma intensiva, es decir, tenían el control estricto, aquellas personas que se pinchaban 3 veces más al día, tenían una reducción de más del 75%, es decir, por cada 100 personas que desarrollaban diabetes en el grupo de control, es decir, el tratamiento que entonces se daba como estándar, había solamente 25 de los que se habían ido controlando bien. No solo eso, como había pacientes que estaban cada uno en un estadio diferente, aquellos diabéticos que ya tenían retinopatía también eran menos numerosos en su progresión, es decir, se quedaban más estancados. Y desde luego también aparecían las formas más graves con menos frecuencia, casi a la mitad de aquellos que tenían un control menos estricto. Esto también sucedía cuando la persona que se trataba de la diabetes también tenía el riñón afectado, cuando ya tenía un avance mayor. Las cifras, nada desdeñables, eran más bajas, pero seguían existiendo. Si se fijan, cuando no hay retinopatía, el control hace mejor función en la aparición, pero a medida que va apareciendo la retinopatía, el número de pacientes que van entrando va descendiendo, que se va mejorando. Para utilizar un poco el control, hasta entonces se utilizaba en las consultas lo que era la glucemia capilar, pinchar el dedo, qué glucemia había, y con eso pues uno estaba mejor o peor controlado. Bien, tiene 130 hasta que no pase de 150. Como tuvo que buscarse un control adecuado, una cifra, se tomó lo que es la hemoglobina glicosilada. Hasta entonces se hacía la glucemia capilar, entonces la glicosilada era algo cara, no se hacía de forma rutinaria, y fue a través de estos estudios en los que surgió la necesidad de tomar este control, esta cifra como control. Recuerden que la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina es una proteína, se encarga de transportar el oxígeno en los glóbulos rojos. Cuando hay mucha glucosa, parte de esa glucosa se pega a la proteína y entonces se la llama glicosilada o glicada, y es un porcentaje. Cuanta más glucosa hay, más porcentaje hay. El porcentaje normal es hasta el 6,5%. Y tiene una duración, este valor, de aproximadamente 3 meses. ¿Por qué? Pues porque el hematíe, que es la célula que se encarga del transporte del oxígeno, vive aproximadamente 3 meses. Entonces nos da una idea del control evolutivo de los últimos 3 meses, y como se ve en esta diapositiva, que ahora lo comento, es también factor pronóstico, porque también nos dice qué puede pasar en los meses sucesivos. Bien, se descubrió que aquellas hemoglobinas que se rondaban el 7% o menos tenían un porcentaje de desarrollar retinopatía al cabo de los 10 años muchísimo más bajo, y que a medida que la hemoglobina glicosilada iba subiendo, progresivamente iba aumentando exponencialmente el riesgo de aparición de retinopatía. Fíjense, y que cada uno luego piense las hemoglobinas que ha ido teniendo. Sobre el 7 estamos en esa zona, con un 10% mal control
estamos con una posibilidad de tener lesiones en la retina aproximadamente 4 o 5 veces superiores. Esto no solamente sucedía con la microcirculación de la retina, esto también sucede con otra microcirculación que es muy parecida, que es la del riñón, y que sucede con el daño renal. Aumentaba la proteinuria, aumentaba la albuminuria y aumentaban los daños renales. Luego de aquí se tomó como básico el control de no tener una hemoglobina superior al 7%. Luego comento un poco porque en un diabético tipo 1, cuidado con los controles, porque estar con 6% de glicosilada pinchándose insulina supone a veces muchos problemas para una persona joven que tiene una vida activa y que puede tener hipoglucemias muy a menudo. El efecto de este DCC, del estudio de las complicaciones, fue tan importante que se prolongó otros 10 años más. Pero ya no se les tuvo a los 1500, a la parte que era el grupo control, que era la mitad, no se les tuvo con ese control estricto. Se les mantuvo el control que tenían todos en ese momento y se les dejó de la mano de Dios. Hasta que terminó el estudio, el tratamiento que tenía, la gente que tenía el tratamiento intensivo, pues estaban perfectamente controlados. Claro, estaba el médico, los médicos encima de ellos, y el grupo que era tratamiento de control, pues tenía sus cifras, normalmente, pues eso, en lo que entonces eran glicosiladas de 8, de 9, por ahí. Cuando se acaba el estudio, la carne es débil y los que estaban muy bien tratados empezaron a estar como el resto de los otros grupos y las glicosiladas empezaron a subir. De manera que empezaron a nivelarse los grupos. Bueno, eso era, digamos, humano, pero se descubrió algo que entonces se llama efecto legado desde entonces o memoria metabólica, en el cual a partir, aunque ya no se siga el control estricto, a partir de entonces la gente que tuvo esos primeros 10 años de un control muy bueno mantuvo esa memoria, mantuvo esa protección a pesar de que el control no fuera exactamente igual. Dicho de otra manera, estaban un poco más protegidos aunque luego pasara un poco más de todo. Y mientras que el grupo convencional pues empezaba a tener complicaciones pues mucho más abundantes y de mayor calibre. Este era el tratamiento del DCC. Como conclusiones, pues que el tratamiento intensivo retrasa eficazmente, no había ninguna duda, el que apareciera la retinopatía diabética, y cuando ésta lo hacía en menor grado y más tarde. Pero esto no solamente sucedía con el ojo, con la retina, sino que sucedía en el riñón y sucedía también en los problemas nerviosos que tienen los diabéticos. No había ninguna duda. El otro gran estudio es el LUCA-PDS. Esto estaba hecho en diabéticos tipo 2, los que tomaban pastillas, y también con otra forma, porque la diabetes tipo 2 es el diésel de la diabetes, va lentamente, durante mucho tiempo puede estar y no notarse, la gente se diagnostica a veces tarde porque no da ningún otro síntoma. Pero seguía existiendo lo mismo. El grupo que se trataba mejor, que se controlaba mejor, tenía menos riesgo de desarrollar retinopatía, alrededor de un 21% menos. Solamente con el hecho de descender un 1% en su hemoglobina glicosilada, pasar del 8% al 7%, ya mejoraban alrededor de un 12% todos los riesgos, pero no solo del ojo, desarrollar infartos y tener otras enfermedades microvasculares como la nefropatía o la nefropatía del riñón, ¿no? Y también este estudio dejó bien claro que no solamente el control de la glucemia, sino también el control de la tensión arterial tenía un efecto muy positivo y tenían en una reducción de la sistólica, la diastólica, de lo que es la presión arterial, pues una cuarta parte menos de complicaciones que lo que tenían los que no se controlaban de forma habitual la tensión arterial. Y sucedía que prácticamente sobre un 35% no les progresaba la retinopatía diabética, pero es que además al final del estudio, sobre 10 o 12 años, la mitad de ellos estaban más protegidos de la pérdida de visión, que es lo que al final es lo que pretendemos. No solo son estos dos grandes estudios, ha habido más, el ACCORD, ADVANCE, volvieron a confirmar que el tratamiento intensivo o el control perfecto de la glucemia sería lo más adecuado, es lo que más protege, pero también el control de los lípidos. Hay un poquito de discordancia con el control de la tensión arterial, porque bajar excesivamente tampoco puede ser bueno, y se detectó en algunos de los estudios que el bajar demasiado podía dar algún otro problema circulatorio añadido por otros problemas. Y también se sabe que hay medicamentos utilizados para el caso de fenofibrato, por ejemplo, para descender los lípidos, el Secalid, por ejemplo, o la simvastatina para el colesterol, que también tenían un
un efecto protector sobre la retina, pero no por el mecanismo de reducir los lípidos o el colesterol, sino por un propio efecto de los fármacos. Por lo que hoy en día, aunque solamente en la zona de Australia, en Australia está, digamos, autorizado para el uso en las retinopatías leves o moderadas. Esta es la diapositiva clave. Entonces, sí hay factores de riesgo para tener diabetes, y aquí están. Hay algunos que no podemos variarles. Evidentemente, ya se ha dicho aquí, el tiempo de evolución, el tiempo que tenemos la diabetes nos va haciendo daño, y, como se ha dicho antes, un diabético que lleve más de 20 años tipo 1 inyectándose insulina, es raro que no tenga alguna lesión. Otra cosa que sea importante, pero que tenga alguna lesión y se le note algo todo ese tiempo de evolución. La edad. Es muy raro encontrar una retinopatía diabética en niños, en edad prepuberal, y en gente que lleva relativamente pocos años. Va ligada un poco al deterioro que nos hace la edad. El nivel de retinopatía, porque nivel de retinopatía que se tiene no se puede regresar. Lo que podemos es tratar de detenerlo, pero no se puede hacer desaparecer. Y los tratamientos que hay son para evitar que progrese o que no se produzcan complicaciones. Y otras cosas que son poco evitables pues son los daños renales, la albuminuria o un embarazo, que evidentemente va a cambiar el panorama a las mujeres diabéticas porque se constituye un embarazo de alto riesgo. Pero hay otros factores que son los que nos interesan, que son los modificables, lo que podemos influir. Muy claro, ya lo hemos visto, pues el control metabólico y también de la tensión arterial, tenerlo regulado. Sobre todo estos dos en las formas de retinopatía y en los edemas maculares, donde tiene una importancia, como luego veremos. La alteración de los lípidos, el tabaco no tiene ningún efecto beneficioso, salvo para el Estado, no tiene ningún efecto beneficioso para el que lo fuma. La apnea obstructiva, es decir, la disnea, apnea de sueño, que se llama, también tiene un efecto, digamos, negativo. La anemia, bien por sí misma o bien derivada secundaria a los problemas que tiene la gente de riñón. Y luego un motivo que son algunas enfermedades o desórdenes tiroideos que también se pueden un poquito añadir. Bien, esto ya son un poco, vamos a variar, estos son pacientes reales. No sé si estarán aquí, espero que no, pero son pacientes reales. Aquí tenemos dos imágenes, responden a un paciente que se trata con insulina, lleva 26 o 27 años tratándose, mal control, el promedio más o menos de glicosiladas ronda entre los 9 y 10, lo reconoce porque lo sabe, viene a la consulta porque ve un poco borroso por sobre el ojo derecho, se había hecho muy pocas revisiones, el ojo derecho es este, el ojo izquierdo es este, la papila, las arcadas de los vasos, la zona macular, que es esa zona oscura, alguna hemorragia muy grande, desde luego nadie lo daría como normal, aunque no se entienda mucho, y sobre todo el ojo derecho, que es este, tiene una especie de madeja en esa zona, que son neovasos. Esta es una forma de retinopatía grave, predispuesta a dar complicaciones, y que nosotros que tenemos que tratar de una forma rápida. Se trató con láser, porque el tratamiento de esta forma es en los dos ojos, con una panfotocoagulación, se dio todo ese margen de alrededor, se controló durante 1 o 2 meses y desapareció buenamente de la consulta. No suele pasar, a veces uno dice ya me han dado láser, ya me han curado, primer error. Pero este hombre al cabo de un año y algo, volvió a aparecer de la consulta porque volvía a ver mal del ojo derecho. Había faltado de la consulta porque tenía un problema de riñón, tenía una insuficiencia renal y aproximadamente 2 meses después de estas dos imágenes de arriba se le trasplantó el riñón y el páncreas. Se le pusieron células pancreáticas. Y en esta situación de abajo estaba peor, está en una situación grave también, con una hemorragia perretiniana que necesitó cirugía, vitrectomía. Pero en esta situación el hombre no se lo explicaba porque, doctor, me han trasplantado el riñón, no tengo problemas de tensión, me han trasplantado también células de diabetes, no me pincho, tengo las cifras perfectas, no tengo diabetes. ¿Y por qué me pasa esto? Bueno, una vez formada la retinopatía, cuando los daños son estructurales, cuando son muy avanzados, el control ya no tiene esa capacidad de restringir la aparición de la diabetes. Y en este caso, que es claro, no hay diabetes, no puede haber mejor control, pero sin embargo las complicaciones seguían formándose. Que nadie se desanime, en clínica hay de todo, por eso traigo esto. Este es otro paciente también, pero en vez de insulina se toma pastillas. A la izquierda tenemos el ojo derecho arriba, el ojo izquierdo abajo,
y claramente hay algo ahí normal, que todos son esos manchurrones que son exudados duros, céreos. El hombre se queja sobre todo de que ve mal de este ojo de abajo, en la zona inferior, y lo que tiene pues es exudación lipídica, problemas de permeabilidad y un edema macular, sobre todo en este ojo. A la derecha tenemos los mismos ojos, las mismas imágenes 2 años después. No es un anuncio de clínica de cirugía estética, no, lo que hay que ver. No, aquí ha pasado pocas cosas nuestras, pero sobre todo alguna de la persona. A veces al diabético le enseñamos estas fotografías y es lo primero que ve, digamos, yo siempre digo, los cuernos de la diabetes les estás viendo ahí, porque hasta aquí es una guerra de cifras. Tienes la glicosilada tal, tienes la glucemia tal, tienes la tensión no sé qué, pero en los primeros años esa persona se encuentra estupendamente, come de miedo, todo le sonta bien y ya está fenomenal, incluso ve bien. Pero cuando empiezan estas cosas empiezan las goteras. Entonces se le sentó a este hombre en la máquina de la fotografía, por decirlo, se le explicó lo que estaba viendo y se le dijo, esto es tuyo. Es un hombre que no se trataba bien, un hombre obeso, tenía alrededor de 100 y pico kilos, no se controlaba la tensión, tenía el colesterol por las nubes, tampoco se le miraba mucho y desde luego los lípidos ya ni mirarles. Bien, el tratamiento se ve por aquí, hay pequeñas zonas negruzcas, fueron tratamientos muy selectivos de láser, esto es de algunos años, y en el ojo izquierdo, que tenía un edema mayor, se tuvo que inyectar unas 2 o 3 veces, no recuerdo bien. Fue bien, pero sobre todo lo que fue bien es que a lo largo de ese periodo y para llegar aquí se controló por cardiología, porque muchas veces el tratamiento es multidisciplinar, se controló por cardiología la tensión, se controló por su médico y endocrinólogo los lípidos, el colesterol y bajó cerca de 30 kilos. La visión en estos momentos es de agudeza visual y desde luego es otra persona, no solamente porque tenga los ojos bien, sino porque tiene una protección que ahora verán. Este es otro, bueno, eso corría, pero bueno, es otro paciente. Este es un médico, es un colega, no puede saber, se entendería mejor cómo tratar su diabetes, pero eso es muy difícil. Tiene en uno de los ojos, ahí se ve un poquito de láser, esta es una prueba de tomografía de coherencia óptica, el OCT, y se le encontró un edema macular en la zona central. Había bajado muy poco la visión, pero se le encontró ya un edema con sus quistes y con su posibilidad de bajar visión. Se le explicó un poco cuál era el tratamiento, como hay una afectación central, te vamos a tener que inyectar el ojo, no le gustó un pelo y dijo, mira, he tenido un chaval hace más o menos unos 2 o 3 meses o así, no me acuerdo, y no me he podido controlar. Digo, vamos a esperar 2 meses, digo, de acuerdo, porque esto no constituye una urgencia, tenemos que tratar de poner remedio. Y esta es la misma imagen 2 meses después. Simplemente se puso las pilas, controló su tensión, controló su glucemia, hizo lo que tenía que hacer, moverse un poco más y espontáneamente, que a veces nos pasa, el edema que tenía se convirtió en unos pequeños quistes de que de momento solamente requirieron vigilancia. ¿De acuerdo? Tenemos estas 3 imágenes. En el edema macular, que es ese encharcamiento que se produce en la zona central y que es la causa de mayor pérdida de visión que puede tener un diabético, que es el encharque de la retina en la zona central, pues sabemos lo mismo, que el control de la glucemia va a tener casi una cuarta parte menos de que se produzca. Y que además tiene ese efecto, digamos, de memoria, que con el tiempo ese efecto se mantiene, aunque el control, bueno, pueda un poco variar. Pero también sucede que el efecto del control, una vez que se detecta, y de la tensión arterial, de las dos cosas, mejoran la respuesta al tratamiento. Puede ser que les tengamos que pinchar menos y desde luego la retina vuelve un poco a su ser y la visión, que es lo que nos interesa, se puede volver a recuperar en mejores condiciones. Y lo último, vamos a dar la vuelta. ¿Por qué además hay que controlarse? Bueno, yo tengo una forma de retinopatía grave, si me controlo igual, pues ahora ya da igual, esto va a ir mal. Bueno, la gente se desespera. No, hay estudios en los que cuando aparece un edema macular o una forma de retinopatía grave, suponemos que esos daños también existen en otros sitios y se ha demostrado que puede haber una enfermedad coronaria que necesita esos controles, porque si no también puede ir a más. Entonces ya tendríamos afectados los ojos y otras cosas. Y algo tan claro, y qué bueno es vivir bien, pero qué difícil es hacerlo, ¿no? O que te dejen, pero bueno, hacerlo. La intervención sobre el estilo de vida, porque todo lo que hablamos es buena glicosilada, buena glucemia, buenas tensiones, colesterol por debajo de 300, pero simplemente cambiar el tipo de vida
que va a mejorar, por supuesto, esas otras cifras, a veces ya solamente eso mejora el riesgo de tener una retinopatía alrededor del 14%. Hacer ejercicio, no ganar peso, comer bien, no fumar, alcohol poco, bueno, pues vivir bien. Tan difícil, pero a veces tan saludable, ¿no?